porque veo que están tomando apuntes. La clase está grabándose, ¿está claro? Así que bueno, dicho esto, seguimos. Existen diferentes clases de asambleas, ¿está? Y se dividen en función de las características. Podemos dividir las asambleas en función de la calidad y la cantidad de accionistas que participan en la asamblea, en función de las materias a tratar de la asamblea, y en tal sentido tenemos, por un lado, las dos grandes asambleas son la asamblea general y la asamblea especial. La asamblea especial es aquella asamblea que abarca a una determinada clase de acciones. Recuerden, cuando vieron acciones, que las sociedades anónimas pueden emitir diferentes clases de acciones. Por ejemplo, clases de acciones que tienen que ver o están vinculadas por la cantidad de votos que tiene una acción, por los derechos económicos que confiere la acción, bueno, de tal forma que podemos tener acciones privilegiadas o acciones preferidas. De acuerdo a las clases que el estatuto organice, puede permitir que si se afectan los derechos de una clase en especial, conforme lo establece el artículo 250 de la Ley General de Sociedades, tenemos la asamblea especial. ¿Está claro? Por ejemplo, si la asamblea especial debe reunirse para elegir un director por cada clase de acciones. Obviamente que para eso debe estar así establecido en el estatuto, que, por ejemplo, haya elección de director por clase de acciones. Luego tenemos las asambleas generales. ¿Por qué son asambleas generales? Porque abarcan a la totalidad de los accionistas, sin importar las clases de acciones. Es decir, la asamblea general es para todos los accionistas. Por eso se llaman justamente generales. A su vez, las asambleas generales se dividen en asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria. ¿Qué es lo que determina que una asamblea pueda ser ordinaria o extraordinaria? Bueno, justamente lo que determina que una asamblea pueda ser ordinaria o extraordinaria es justamente los temas a tratar por la asamblea, es decir, cuál es la competencia que tiene la asamblea para tratar determinados temas. ¿Está claro? Entonces, por un lado tenemos que las asambleas ordinarias, previstas en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades, son aquellas que, para decirlo genéricamente hablando, se refieren a actos ordinarios de administración de la sociedad. Por ejemplo, conforme el 234 de la ley, ¿qué temas tratan? Bueno, la aprobación, el tratamiento del balance general, los estados contables, la memoria, el informe del síndico, y toda otra cuestión relativa a la gestión de la sociedad. Después, por ejemplo, es competencia de la Asamblea Ordinaria la designación y remoción de directores y síndicos, y las cuestiones atinentes a la responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Y fíjense también que, conforme lo hablamos cuando vimos la clase de capital social, si en el estatuto está previsto que la sociedad pueda aumentar el capital hasta el quíntuplo sin necesidad de reforma del estatuto, también eso es competencia de la Asamblea Ordinaria. ¿Está claro? En definitiva, para decirlo así, todos aquellos actos de gestión ordinaria están a cargo de la Asamblea Ordinaria. Mientras que todo lo restante está a cargo de la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea Extraordinaria esencialmente tiene por objeto
Por ejemplo, modificaciones al estatuto, fusión, transformación, escisión, disolución de la sociedad, está claro, limitación o suspensión del derecho de preferencia. Bueno, hay varias cuestiones que maneja la Asamblea Extraordinaria y que todo aquello que no sea resorte la Asamblea Ordinaria es objeto de la Asamblea Extraordinaria. Por eso, justamente lo que hay que evitar es que, a los efectos de no provocar una invalidez en la Asamblea, que las asambleas traten cuestiones atinentes a su competencia. Si yo convoco una asamblea general ordinaria y establezco como punto del orden del día la modificación del estatuto societario, por ejemplo, la modificación del objeto social, estoy incurriendo en una violación a la ley y al estatuto. ¿Por qué? Porque en definitiva no es competencia de una asamblea ordinaria la modificación del estatuto y por ende del objeto social. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque yo a la asamblea ordinaria la voy a tener que convocar para qué, por ejemplo, para tratar los estados contables. Tengan presente que los estados contables, para el tratamiento de aprobación del balance y los estados contables, la asamblea debe ser convocada dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio social. Es decir, que si el ejercicio social cierra el 30 de junio, ¿no? Dentro de los 4 meses posteriores, el directorio tiene que convocar a la asamblea. Lo que no significa que esa asamblea deba reunirse entre los 4 meses. Lo que me exige la ley es que la asamblea sea convocada. ¿Está claro? Entonces, para ponerlo en claro, la diferencia entre una asamblea ordinaria y extraordinaria son los temas que va a tratar una y otra asamblea y que por las competencias específicas no puede superponerse. ¿Está claro? Pensemos en el peor de los casos, por ejemplo, si cometemos un error y en una asamblea extraordinaria convocamos a los accionistas a que traten puntos de la asamblea ordinaria, en todo caso, esta podría llegar a ser válida. ¿Por qué? Por un adagio jurídico que dice que quien puede lo más, puede lo menos. Porque, como vamos a ver, las asambleas extraordinarias requieren de un quórum mucho más exigente que la de las asambleas ordinarias. Con lo cual, si yo tengo un quórum más exigente y más presencia de accionistas, eventualmente, si me equivoqué, puse temas del tratamiento de la asamblea extraordinaria que son propios de la ordinaria, bueno, no sería tan grave la cuestión. Tratemos de que no suceda esto, pero en la práctica podría suceder. No así al revés. Si el tema es de tratamiento de la asamblea ordinaria, yo no puedo ahí sí establecer cuestiones que sean propias de la asamblea extraordinaria. ¿Está claro? Para eso, el directorio debe convocar debidamente cada una de las asambleas. Y dentro de la convocatoria, que la va a materializar en el directorio, que va a constar en el acta del directorio correspondiente, se van a fijar los puntos del orden del día, que son los que va a tratar la asamblea. ¿Está claro? Fíjense que los puntos del orden del día son aquellos puntos que van a delimitar la competencia de la asamblea. La asamblea no va a poder tratar puntos que estén más allá del orden del día. Pero como toda regla general tiene su excepción. ¿En qué supuesto la asamblea puede incorporar puntos que no estén fijados en el orden del día establecidos por el directorio o eventualmente por el síndico cuando convoca una asamblea? Bueno, cuando existe el supuesto de asamblea unánime. ¿Qué significa la asamblea unánime? La asamblea unánime es la asamblea donde están presentes el 100% de las acciones con derecho a voto. ¿Está claro? Y las decisiones se adoptan con el 100% del voto válido que pueda emitir esas acciones. Es decir, tiene que haber unanimidad. Si hay unanimidad, se pueden incorporar cuestiones en el orden del día que no estén expresamente determinadas
con anterioridad. Es la única manera de establecer un orden, una modificación en el orden del día, siempre que exista unanimidad. Quizás hay autores, ustedes van a leer autores que digan, o que les digan, que la asamblea unánime es un tipo especial de asamblea. Con lo cual, ante este supuesto, cuando hablamos de asamblea unánime, estamos ante un supuesto de una asamblea con una mayoría agravada, es decir, donde hay una participación del 100% de los accionistas con derecho a voto y una decisión adoptada con el 100% de los accionistas con derecho a voto. Pero no es un tipo diferente de asamblea, por lo menos para mí, desde mi punto de vista. En definitiva, esto es lo que me va a dar la posibilidad de modificar los puntos del orden del día. Otra modificación que me va a determinar otra cuestión que puede modificar los puntos del orden del día es que si de la discusión de un tema en una asamblea se derivan cuestiones que tienen que ver con la imputación de responsabilidad a los directores o al síndico, puede ser tratada válidamente aunque no esté establecido en el punto del orden del día. ¿Por qué? Porque es una derivación de un tema que sí ya incluido en el orden del día. ¿Está claro? Supónganse que en el punto del orden del día se determina la evaluación o la consideración de la gestión del directorio. Y a través de eso surge que hay un mal desempeño en las funciones del director. Y de ahí surge promover acciones de responsabilidad contra el directorio. Aunque esto no esté expresamente contenido en el punto del orden del día, puede ser tratado válidamente porque justamente la responsabilidad del directorio va a surgir de una cuestión atinente a un punto del orden del día sí ya previamente establecido, que es aquel que tiene que ver con el tratamiento y la aprobación de la gestión del directorio. ¿Está claro? Bien. Bueno, nos faltan poquito más de 2 minutos para que se corte la clase. Vamos a finalizar este bloque y nos vamos a volver a unir en el siguiente bloque para seguir tratando el tema asamblea. ¿De acuerdo?